comenzar a grabar. Estamos en Génesis capítulo 16, ¿ok? Les estaba comentando, tenemos aquí nosotros un tema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de una caída de parte de Abraham. Eso es bien grande, porque ahorita, si se acuerdan ustedes, hemos estado hablando acerca de este personaje tan importante, este hombre que vivió hace 4000 años, que sí, que ha sido conocido como el padre de la fe, ¿no? Entonces hemos estado observando nosotros y conocido su historia y hemos visto cómo es que él tiene básicamente dos características que estaban por arriba de todas, que lo definían a él, ¿ok? Dos características. La primera característica era que él era un hombre de fe. Él, Abraham, era un hombre de fe. O sea, era un hombre que vivió sostenido en las promesas de Dios, ¿sí? Esta persona se conocía porque él adoraba a Dios. Se conocía porque él confiaba en Dios, ¿sí? Y hemos observado varias historias que nos han demostrado esto. Por ejemplo, cuando salió y batalló contra varios reyes en sus ejércitos y él tuvo éxito. ¿Por qué? Porque estaba confiando en el Señor, ¿sí? Cuando fue y decidió no irse de la tierra prometida, a pesar de que se veía una tierra más a gusto, lejos de ella, ¿sí? Porque el Señor lo había llamado a estar ahí, a quedarse ahí, ¿sí? Entonces tenemos nosotros un hombre de fe, y eso es con lo que más ha sido conocido. Por eso es que nosotros lo vemos en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes de la fe. Y por eso es que mundialmente Abraham es reconocido como este padre de, se piensa básicamente, de tres religiones, ¿no? Entonces, Abraham se considera como una figura central para el cristianismo, para el judaísmo y para los islámicos, ¿no? Entonces, es un hombre bastante grande, un hombre de fe, ¿sí? Ahora, del otro lado, la segunda característica que más se reconoce de él, cuando vamos y leemos su biografía, entre Génesis 12 y 14, y 24, perdón, entre Génesis 12 y 24, lo que más se reconoce de él es que aparte de ser un hombre de fe, es un hombre pecador. Es un hombre pecador, ¿sí? O sea, a pesar de que Abraham ya había sido salvado, de todos modos continuaba cayendo en pecados. Y entonces, cuando recién lo conocimos, en Génesis 12, se vio una fe tremenda de parte de él, pero seguido de eso, justo después, se vio que fue un hombre que abandonó y desconfió de las promesas de Dios. Cuando él se encontró con una sequía en la tierra prometida, él fue y dijo, ¿sabes qué? Sería mejor que nos fuéramos a Egipto porque ahí se ve que hay comida. Y entonces inmediatamente se notó cómo es que Abraham no solamente era un hombre de fe, también era un hombre que desconfiaba, ¿sí? Y estas dos son las características más constantes en este personaje. Ahora, esto ya debería de hablarnos a ti y a mí, porque este hombre, Abraham, es un ejemplo para todos los demás creyentes. Es un ejemplo de cómo es que somos tú y yo. Tú y yo también somos estas personas que tienen fe, que creen en verdad en Dios, que lo siguen, lo aman, lo buscan, lo predican, lo defienden delante de otros y creen en sus promesas. Pero del otro lado también tú y yo somos gente que llegamos a estar inseguros de parte de Dios. Nosotros llegamos a rendirnos a un pecado que surge en nuestro interior, ¿no? Entonces tú y yo somos representados bastante bien por Abraham. Y esto tiene que recordarnos entonces que así como este gigante espiritual pudo llegar a caer, también nosotros podemos llegar a caer. Para eso Dios coloca este tipo de historias. Este tipo de historias nos ayudan a ver que Abraham ciertamente era un hombre como tú y como yo. Y entonces tú, yo, debemos de estar aprendiendo de las caídas de Abraham para ver cómo es que vamos a poder evitar nosotros estas caídas. ¿Cómo es que vamos a poder nosotros permanecer en la gracia de Dios de tal forma que nosotros salgamos exitosos? Que nosotros no lleguemos nosotros a caer en las mismas caídas de Abraham, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender, en otras palabras, a estar en zapatos ajenos y que no sea entonces por nuestra caída que lo aprendimos,
sino que sea a través de esta caída de Abraham. Esto es bien, bien importante, hermanos, porque todas las caídas tienen consecuencias. En este caso, ahorita lo que vamos a ver es que esta caída de Abraham le duró la consecuencia no solamente a él en su vida, sino en que incluso llegó a impactar generaciones después, muchas, muchas generaciones después, ¿sí? Entonces tú y yo queremos mejor aprender en zapatos ajenos. Queremos observar nosotros este ejemplo de Abraham y a través de ello ver cómo es que todo creyente puede llegar a pecar, ¿sí? Y ver cuál es la salida, ¿sí? Ahora, entonces para esto vamos a estar viendo la historia del versículo 1 al versículo 6, ¿vale? Ahora vamos a recordar el contexto, vamos para que tengamos nosotros bien cómo es probable que se sintiera Abraham en este momento y su esposa Sarai, ¿ok? Entonces ahorita en este momento, ojo, Abraham tiene 85 años. Ese es el contexto. Tenemos un Abraham de 85 años. ¿Cómo sabemos que tenía 85 años? Porque en Génesis 16, está más tarde en el mismo capítulo, se observa cómo es que Abraham tuvo a su hijo, a su primer hijo, a los 86 años, ¿sí? Entonces, esto que está pasando ahorita sucedió justo antes, meses antes. Entonces, es muy probable que tuviera 85 años o estuviera recién comenzando los 86 años, ¿ok? Ahora, para este momento, Abraham no solamente tiene ese nivel de vejez, ¿ok? Sino que este nivel de vejez nos ayuda para saber que él llevaba entonces 10 años de que fue llamado de parte de Dios. 10 años de que Dios se presentó delante de él y le hizo la promesa de que iba a tener la tierra y la promesa de que iba a tener un hijo, ¿ok? Entonces lleva 10 años Abraham esperando y no está observando él que se cumpla esta promesa de parte de Dios, porque no está teniendo una descendencia. Chequen el versículo 1. Sarai dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, ¿sí? Entonces lleva 10 años y no ha visto él todavía que se cumpla esta promesa. Y entonces ahí mismo está surgiendo ya una prueba delante de él, una prueba que muy probablemente lo acompañaba todos los días, Abraham, que era la prueba del silencio de Dios, porque no estaba viendo ese actuar de parte de Dios. Y entonces tenía que preguntarse el qué voy a hacer entonces el día de hoy. Y Saraí, que es su esposa, también tenía que estar haciéndose la misma pregunta, ¿no? Porque ella tenía las mismas promesas, ¿sí? Entonces, ahí ya tiene que salir algo para nosotros también. Deberíamos de preguntarnos qué hacemos nosotros en los tiempos en los cuales no vemos nosotros de forma clara el actuar de Dios. ¿Qué deberíamos hacer? Y yo creo que si tú y yo no estamos pasando por una prueba el día de hoy, la respuesta sale muy sencilla y muy rápida. La respuesta que damos es, lo que tienes que hacer es que tienes que esperar en el actuar de Dios, ¿sí? Tienes que esperar el actuar de Dios, ¿sí? Entonces, cuando no estamos pasando una prueba, se nos sale bien sencillo esa respuesta. Pero si somos muy honestos, cuando estamos en el medio de la prueba, no nos sale esa respuesta. Cuando estamos en el medio de la prueba, lo que sucede usualmente es que nosotros pensamos en aquello que no tenemos. Y entonces las preguntas que nos surgen son, ¿por qué no actúa Dios el día de hoy? ¿Por qué no está llegando esto que yo quiero? ¿Por qué no está llegando la pareja que yo he estado esperando? ¿Por qué no está llegando el trabajo? ¿Por qué no está llegando cualquier cosa que tú desees? ¿Sí? Que es la que tú estás esperando. ¿Sí? Y entonces nos llegamos a impacientar nosotros. Y eso es muy probablemente lo que estaba surgiendo en el corazón de Saraí en ese momento. Ella se estaba llenando de esta impaciencia, no quería estar esperando a que sucediera, ya quería que se lograra, ¿sí? Y quiero decirles que eso es bien peligroso, porque usualmente cuando llegan esos momentos de impaciencia, lo que sucede entonces es que recurrimos nosotros a una salida que no es la correcta. Lo que sucede usualmente es que recorremos a nuestra propia salida. Y eso es lo que hace. Entonces ella básicamente, Saraí, se dice a sí misma, si alguien quiere hacer algo bien, tiene que hacerlo por uno mismo. No sé si han escuchado ustedes esa frase. O sea, es ese momento en el cual simplemente dice, tengo que actuar yo, ¿sí? Entonces, ahí Saraí va y genera una respuesta.
genera una respuesta que es en sabiduría humana. Y entonces, en vez de esperar el actuar de Dios, ella dice, yo tengo la respuesta. ¿Ok? Y entonces dice el versículo 16, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Si notan, ahí está saliendo su respuesta. ¿Ok? Ahí, si notan, hay un peligro bastante grande para ti y para mí. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en un punto más lejos que Sarai. ¿Ok? Y aún así nos llega a pasar esto. Usualmente, podemos observar nosotros la historia de Sarai y vemos que ella tenía una promesa clara de parte de Dios. Vas a tener un hijo, ¿sí? Y a partir de no ver suceder eso, ella va y busca por su forma, ¿ok? Pero lo que sucede contigo y conmigo va aún más allá, porque usualmente nosotros no tenemos una promesa clara de parte de Dios. Dios no nos ha dicho claramente vas a tener esta pareja. Dios no nos ha dicho claramente vas a tener otro trabajo. Dios no nos ha dicho claramente estas promesas y sin embargo nos llegamos a impacientar nosotros también. A pesar de que no tenemos la promesa, llegamos a tener esa impaciencia y empezar a buscar las cosas por nuestras propias manos. Por eso les digo, tenemos que observar esto. Ellos están cayendo desde un punto que es más alto, podríamos decirlo así, ¿no? Pero nosotros llegamos a hacerlo desde más bajo, cuando tenemos menos razón para hacerlo. Por eso tenemos que guardarnos, ¿sí? Esto puede sucedernos a ti y a mí, ¿ok? Entonces aquí lo que hace Saraí es que dice que toma su sierva y esta sierva va y se le entrega a Abraham para que él se llegue a ella, dice el pasaje, ¿no? Y que tenga hijos entonces, Saraí a través de ella, ¿ok? Esto lo que está haciendo referencia, hermanos, es una práctica que era muy común en el Oriente antiguo, que era básicamente en dos cosas. Primera, que se podían tener siervas, ¿sí? Eso es una esclava. En este caso, Sarai tenía una esclava, ¿ok? Y que estas esclavas, en este caso, no eran nada más como personas que le servían en las cosas del hogar, ¿no? Sino que era también como si fuera una extensión de Sarai, ¿ok? Como una extensión, o sea, es un ejemplo, sus manos eran las manos de Sarai. Entonces, cuando ella trabajara, iba a ser el trabajo de Sarai, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí en específico noten cuál es la implicación. Entonces, el vientre de la esclava era el vientre de la dueña. Entonces, era como que esta persona, Sarai, podía utilizar a Agar para que a través del vientre de ella tuviera un hijo, ¿sí? Entonces, lo segundo que hacían ellas no era solamente tener esclavas, sino que era una práctica muy común que estas esclavas se fueran entregadas al marido como el vientre de la dueña, de la señora, para que al tener relaciones el marido, con esta sierva, tuviera hijos, la señora, ¿sí? Entonces se consideraba en ese momento que si no tan son prácticas que no son buenas delante de Dios, ¿ok? Pero se consideraba en ese momento que entonces lo que se hacía ahí era que no se estaba violando el matrimonio, se podría decir. No se estaba haciendo polígamo, por ejemplo, ¿sí? Porque no era meramente como que Agar iba a ser una esposa, sino que Agar iba a ser una concubina. Y una concubina no era considerada una esposa. Una concubina era más bien nada más como un medio por el cual el hombre y la mujer iban a tener este hijo, ¿sí? Por eso el hijo técnicamente sería considerado como hijo de Sarai, ¿ok? Ahora, si notan, estas prácticas son extremadamente perversas porque por supuesto que están rompiendo con el modelo de Dios del matrimonio, ¿sí? Pero en ese momento se consideraba como algo normal, ¿ok? Entonces, a partir de eso que acabamos de plantear en el versículo 1 y 2, lo que vamos a observar básicamente es cuál es la anatomía de una tentación.
cómo es que llegamos nosotros a caer en una tentación, ¿ok? Entonces, vamos a tomar eso y vamos a dividirlo en 6 partes, ¿ok? Entonces, la primera parte de esta anatomía de la tentación es que tenemos nosotros un deseo desorientado, un deseo desorientado, ¿ok? Hay un deseo desorientado. Si ustedes notan, dentro del pasaje se estaba viendo que ellos tenían un buen deseo. Abraham y Sarai tenían el deseo de tener un hijo, tenían el deseo de dar a luz a alguien, ¿ok? Ahora, sin embargo, este deseo se estaba desorientando. ¿Por qué? Porque no se estaba tomando de la forma en la que debía. Sí es bueno que tuvieran un hijo, sí es bueno que anhelaran que se cumplieran las promesas de Dios de que les iba a dar un hijo por el cual iban a ser benditas todas las naciones, pero la forma en la que ellos empezaron a ver este deseo ya se estaba saliendo de su lugar, de tal forma que empezaron a ser impacientes, por ejemplo, ¿sí? Si tú tienes un deseo que lo deseas tanto que llega a generar impaciencia, ese deseo ya se desorientó. Y aunque sea un buen deseo, como lo es tener un trabajo, como lo es tener una pareja, como lo es tener un hijo, como lo es terminar una carrera o una preparatoria, cualquier parte. Si llega a generar esa impaciencia, ese deseo ya no se está realizando de una forma correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos habla de ser pacientes. Entonces, cuando tú y yo vamos y deseamos algo, está bien, pero lo deseamos tú no como algo que necesitamos para tener valor, no como algo que necesitamos para estar bien. Porque si tú tienes todo ya en Dios y Él es tu mayor tesoro, no necesitas de otros tesoros. Pero una vez que un deseo empieza a adquirir ese lugar, ya sea igual a Dios o superior incluso a Dios, en ese momento ya estamos fallando. Y una de las características más claras para observar que ya hemos colocado ese deseo en estos lugares es que surge impaciencia, que surge una falta de contentamiento, que surge amargura porque no lo tenemos, ¿sí? Cuando surgen este tipo de actitudes, se está notando, hemos subido nosotros ese deseo. Cuando estaba estudiando para esto, se vino mucho a la mente esta parte, por ejemplo, de una pareja. Cuando alguien desea una pareja, no es el único. Ustedes piensen en el deseo que tengan, ¿no? Pero se vino a la mente porque creo que es un deseo muy claro en el cual se nota cuando una persona está siendo idólatra, porque en ese momento ya deja de ser suficiente la relación que tiene con Dios. Y entonces está diciendo, yo necesito esto, es lo que yo requiero, ¿sí? Y por eso esa impaciencia, esa amargura, porque no se tiene, está mostrando este desorden en relación a Dios. ¿Ok? En este momento, lo que estaba sucediendo básicamente es que ellos estaban elevando el tener hijos como algo más allá de lo que se debía. Y la razón que podían dar ellos era básicamente que en la cultura se consideraba que una mujer para tener un honor tenía que tener marido e hijos. ¿Sí? Una mujer para tener honor en esa cultura tenía que tener marido e hijos, ¿ok? Pero si somos bien honestos, esa no era la razón. Esto no es lo que justificaba que alguien pudiera tener impaciencia, ¿sí? Lo que sucede básicamente es que nuestro corazón va y agarra estas situaciones, que en este caso era una situación de la cultura, y entonces la distorsionamos de tal forma que digamos así es como se define la vida, ¿sí? Y eso no tiene que pasar con nosotros, ¿ok? Este era un deseo que no tenía que llegar a ese punto de, para que yo tenga honor, necesito de estas cosas. Tú y yo no tenemos que llegar a eso. Para que tengamos honor, tenemos que seguir a Dios. Para que tengamos valor, tenemos que seguir a Dios. Para que estemos yendo por un buen camino, tenemos que seguir a Dios, ¿sí? Tenemos que estar contentos. No se necesita nada más, ¿ok? ¿Puede ser tiempos difíciles? Claro que sí. Si uno no tiene un trabajo y es el deseo que quiere,
puede ser un tiempo muy, muy difícil estar yendo a través de eso. Y es una prueba de parte de Dios. Si vas a llegar entonces al desánimo, vas a llegar a la impaciencia, vas a llegar a la amargura, o si vas a mantener todas las cosas en su lugar y vas a mantenerme a mí como tu mayor tesoro. Y si pasas esa prueba, ¿qué creen que pasa? Estás adorando a Dios de una mayor forma que lo habrías hecho si no hubiera estado esa prueba. Porque ahí se está notando, ciertamente esta persona ama más a Dios, ¿sí? Y las demás personas lo van a ver y van a decir, Dios es glorioso, ¿sí? Entonces no hay que dejar que los deseos sean desorientados, ¿ok? Entonces aquí la primera parte es que sucede de esta tentación es que había un deseo, y ese deseo no se estaba colocando dentro de los límites correctos que tiene que tener, ¿ok? Sumado a eso, tenemos una segunda parte, que es que había una persona cercana, ¿ok? Un deseo desorientado y súmale a eso una persona cercana que sirvió como el medio para tentar a Abraham, ¿ok? ¿Quién fue esa persona? Fue Sarai, ¿ok? Noten cómo es que sucedió la cosa. Dice, Sarai dijo, versículo 2, a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. ¿Ok? Ahí se está notando en este caso que hay una persona cercana que está llevando a la tentación a Abraham. ¿Sí? Este, aquí la idea básicamente es esta. La tentación no siempre llega por los lugares que tú y yo creemos. Tú y yo podemos pensar la tentación, el estar siendo llamados a hacer mal, llega de una forma clara, como un desconocido que quiere herirnos. Pero eso no es lo normal. De hecho, lo normal es este tipo de cosas. En vez de llegar como una persona lejana, desconocida, que no nos trae confianza, puede llegar a través de una persona cercana. Una persona cercana es con la que baja uno más sus defensas. Es la persona con la que menos tiene miedo de hablar y es con la persona con la que más confía en su palabra. Y por lo mismo, Satanás puede llegar a observar a esta persona como el mejor lugar para poder atacar. ¿Ok? Y entonces ustedes checan ejemplos bíblicos, van a ver que esto es algo que es bastante constante. ¿Quién tentó, por ejemplo, a Adán a tomar del fruto? Fue Eva, ¿sí? ¿Quién tentó a Sansón? Fue Dalila, que era su pareja. ¿Quién tentó al mismo Señor Jesucristo? Si ustedes recuerdan las tentaciones del Señor Jesucristo, en el desierto se llegó a presentar Satanás de una forma clara en su figura malévola, como alguien lejano a Dios. Pero también después de eso, a través de Pedro, llegó a tentar al Señor Jesucristo, su discípulo, diciéndole, tú no tienes que morir. Y Jesucristo obviamente no se dio a eso, ¿no? Y dijo, aléjate de mí, de delante de mí, Satanás, ¿sí? Porque estaba realizando una tentación y estaba siendo utilizado como un medio, ¿ok? Ahora, aquí el punto, ojo hermanos, no es que desconfiemos nosotros de todas las personas que tenemos cerca, porque obviamente ese no es el caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, es muy correcto que un hombre escuche a su mujer. En este caso, Abraham, por supuesto que tendría que escuchar a su mujer, a su esposa, ¿sí? La esposa es colocada como una ayuda idónea para el esposo, ¿no? Entonces, usualmente lo que sucede en un matrimonio es que la palabra de la mujer es una palabra que edifica al marido, es una palabra que le aconseja cómo estar obrando bien, es una palabra que lo lleva por un buen camino, ¿sí? Pero que eso sea lo normal no significa que el marido pueda entonces dejar sus defensas bajas y que pueda dejar de estar escuchando lo que le dice su mujer a través de un filtro bíblico. Eso no es lo que significa. Más bien significa que tú y yo tenemos que, incluso con las personas que más nos aman y que más nos han edificado, incluso con esas personas tenemos que seguir revisando que todo lo que nos están diciendo venga de
la palabra de Dios, ¿sí? Que la forma en la que se están acercando a nosotros sea una forma que edifica nuestras vidas, que sea una forma que ama al prójimo y que sea una forma que ama a Dios, ¿sí? Tenemos que ser nosotros bien cuidadosos con eso, porque Satanás sí llega a ocupar a las personas cercanas para poder realizar ese tipo de tentaciones, ¿ok? Entonces, aún esas personas tenemos que ir y nosotros guardarnos de que lo que sea que estemos escuchando venga de parte de Dios y no directamente de estas personas, ¿ok? Aquí en este caso, Abraham cuando llegó, cuando escuchó el hecho de que le estaba diciendo su esposa, llégate con otra mujer, es muy claro que eso no venía de parte de Dios, ¿sí? Estaba diciendo básicamente, ve y comete adulterio, ve y haz algo que específicamente Dios prohíbe dentro de la escritura, ¿sí? Entonces, si notan, cuando habla de pecado, la persona se lo rechaza a uno, ¿no? No se rinde a ello, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que guardarnos de la forma en la que estamos actuando, incluso con personas cercanas a nosotros, ¿ok? Este, esa sería la segunda parte. Entonces, hay un deseo desorientado, a eso le sumamos una persona cercana que le está diciendo, se encuentra bien esto, ¿sí? Hazlo, ríndete a esto, ¿ok? Y entonces una persona ya caería en ese momento, ¿ok? Pero todavía no se acaban nuestras partes, ¿no? Todavía nos quedan otras 4 más y todas esas van sumando para que sea cada vez más atractiva esta tentación, ¿ok? Entonces vamos a agregarle la persona cercana y uno tercero, una solución lógica, una solución lógica, ¿ok? Entonces tenemos un deseo desorientado, tenemos una persona cercana que está buscando darle consejo a Abraham, ¿ok? Y luego tenemos nosotros que esta persona cercana se está acercando y le está aconsejando con una solución que luce bastante lógica, ¿ok? O sea, no le está dando una solución que luce, como que no podría solucionar su problema de Abraham, sino que le está diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que esto es la forma en la que deberíamos de proseguir, ¿ok? Entonces chequen las palabras que le dice Sarai. Dice el versículo 2 que Sarai dijo a Abraham, mira, y ahí va a obrar lógicamente, observen la lógica. El Señor me ha impedido tener hijos. Primera parte, ¿ok? Sarai no se le estaban concediendo hijos de parte de Dios, ¿sí? Se lo había impedido, ¿ok? Entonces dice ella, llégate, te ruego a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. El Señor me impidió tener hijos, pero podría tener hijos a través de otra persona. Entonces, conclusión, llégate con mi sierva, ¿sí? Está hablando de una forma muy, muy lógica. Si yo estoy viendo que hay un problema, quizás puedo decir yo, quizás la solución que Dios tenía en mente era que no lo hiciera de esta forma, sino que lo hiciera de otra. Y entonces va y surge. Y si notan, ahí está colocando al Señor. Lo que está implicando la solución que está diciendo ella es básicamente, el Señor quizás me está impidiendo a mí tener hijos, porque quiere que tú los tengas a través de Agar, ¿sí? Como es mi sierva y es una práctica cultural muy normal, entonces quizás esa sea la respuesta. Y es como vamos a tener que estar obrando esto. ¿No, Dan? Está hablando de una forma muy, muy lógica, pero eso no significa que sea la forma correcta. Y quiero que noten que eso sucede también de forma muy constante dentro de la escritura. Cuando Abraham fue llamado en el capítulo 12 a vivir en la tierra prometida, después de eso hubo una sequía. Y Abraham volteó y miró a Egipto. Y en Egipto vio que había mucho fruto. En Egipto vio que había agua y estaban ellos viviendo de una forma buena. Y entonces la lógica de él fue, quizás Dios no quiere que yo esté aquí, sino quiere que esté allá, ¿sí? Y
Y entonces fue y se rindió ante esa lógica. Y eso no era lo que quería Dios. ¿Sí? Cuando Jesucristo se encontraba en el desierto, otra vez, con la tentación de Satanás. Satanás fue y le dijo que se hiciera comida a partir de las rocas. Y sonaba también muy lógico. Hazte comida, porque si no vas a morir de hambre. Y morir de hambre no te ayudaría a ti a lograr el plan de Dios para tu vida. Entonces, ve y haz esta comida. ¿Sí? Y obró así de forma constante Satanás. Fue y lo colocó en la parte superior del templo y le mostró todo y y lo estaba tentando a que, le dijo él, yo te rindo todos los reinos a ti, en ese momento, sin que tú tengas que morir, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Solo vas a tener que adorarme. No vas a tener que ir a la cruz, no vas a tener que estar sufriendo. Y vas a recibir tu título de rey. Noten, es una solución bastante lógica. Sin sufrimiento hubiera conseguido él estar gobernando. Pero ese no era el camino de Dios. Otra vez. Entonces, esto también puede suceder mucho con nosotros, que se presenten soluciones que son lógicas, que nosotros queremos llegar a algo y hay una forma sencilla de llegar a ello y que suena que tiene mucho sentido y entonces vamos y nos rendimos a esta lógica. ¿Ok? Y eso me lleva a mí a los otros dos, a los siguientes dos puntos, porque están enlazados con esta lógica, ¿no? Lo que sucede es que unida a esa lógica hay una cultura aceptante. Vemos nosotros, en este caso, que había una práctica cultural que era muy, muy común, que era la práctica de estar agarrando a las siervas y estarlas uniendo a la mujer como si fuera su propio vientre para proveerle de hijos. Entonces hay una cultura que acepta esto como normal, una cultura que incluso decía, esto no es poligamia, esto es monogamia. Tú sigues siendo la esposa, ella sigue sin ser mujer, están haciendo todas las cosas de una forma correcta. ¿Sí? Entonces, en estas soluciones lógicas, lo que sucede usualmente para respaldarlo es que se nos dice dentro de la cultura esto es algo normal. Dentro de la cultura no hay nada malo con esto. ¿Sí? Y entonces vas y te voy a poner un ejemplo, es un ejemplo muy normal de todos los días. Tú y yo queremos entretenimiento. ¿Y qué hacemos para buscar ese entretenimiento? Vamos y buscamos lo que culturalmente es aceptable. Y en sí no estamos buscando nosotros una salida que dentro de ese mismo entretenimiento que buscamos complacer a Dios, sino es más bien una salida dentro de la cual aceptemos lo que sea aceptable para la cultura. ¿Sí? Hace unos años estábamos sirviendo un grupo para estar grabando a los pastores dentro de cada semana para las transmisiones en vivo que se realizaban en YouTube. En alguna ocasión, este, hubo una personita que empezó a hablar acerca de una serie que era muy aceptada en ese momento, ¿no? No sé, ustedes asumo que la han de ubicar. Es una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El juego del calamar, algo así. Los juegos del calamar, algo así. No me acuerdo si era plural o singular, pero era de esta serie, ¿no? Y de repente se acercó el pastor mientras nos estaba contando a nosotros acerca de esta serie. Y en ese momento, este, nos dimos cuenta de algo. Nos dimos cuenta todos en ese momento de que esa trama de esa serie quizás no era la mejor trama y quizás no era la mejor serie para estar viendo, ¿sí? Es algo malo que nos hubiéramos dado cuenta hasta ese momento, si soy bien honesto. Pero básicamente como que el momento en el cual se la tuvimos que estar contando a un pastor, se nos hizo darnos cuenta de, ¿sabes qué? Creo que esto no es de edificación. Y a pesar de que era una serie muy, muy popular en ese momento y estaba siendo vista por todo el mundo, quizás no era la mejor que estar viendo. ¿Por qué? Porque más bien nos estábamos rindiendo a ver qué es lo que era aceptable para la cultura. Y en este caso ellos, Abraham, Sarai, estaban haciendo exactamente lo mismo.
Estaban viendo qué es lo que era aceptable para la cultura, no qué es lo que era aceptable para Dios. Entonces hay que darnos cuenta de la diferencia en eso. Si yo estoy defendiendo algo diciendo es algo normal para los demás y no diciendo es algo agradable para Dios, entonces estoy haciéndolo de una forma incorrecta. ¿Ok? Entonces esa solución lógica tenía una cultura aceptante y tenía también un camino corto, un camino corto, que ese sería el quinto, el quinto paso de esta tentación, un camino corto, ¿sí? Porque en este caso estaba diciendo ella, ya hemos pasado 10 años sin tener hijos, no queremos pasar otros 10 años más. Entonces, ¿cuál va a ser el camino corto para esto? Va a ser que tú lo tengas a través de Agar, en vez de estar esperando el tiempo de Dios, ¿sí? ¿Cuál va a ser el camino corto? No sé, asumo que a ustedes también les ha pasado, pero no sé si han visto ustedes alguna vez que vayan por algún camino y digan, ¿sabes qué? Quizás vamos a llegar más rápido si nosotros hacemos esto. Y entonces das una vuelta en una calle y te metes e intentas seguir avanzando y de repente te das cuenta que esa calle se encontraba cerrada. Y entonces ahora te tienes que regresar y tienes que volver a dar el camino. A mí me gusta mucho caminar, sobre todo antes, ahorita yo no lo hago tanto, pero antes me gustaba mucho ir caminando alrededor de la ciudad, ¿no? Ir conociendo el lugar. Entonces, usualmente por donde vivo iba y recorría todas las calles que tenía alrededor, ¿no? Y iba y lo hacía también con el mapa, ¿no? En mi celular. Y me daba cuenta que muchas de las calles que aparecían dentro del mapa se encontraban como o cerradas o inaccesibles a coches o eran lugares que básicamente no podías utilizar para atravesar, ¿no? Y a través de eso me estaba dando cuenta, ya vi por qué es que Maps te envía por una ruta específica y no te envía luego por donde parecería que sale la mejor salida, ¿no? Está aquí. La parte que estoy intentando decirles básicamente es, puede ser que nosotros estemos buscando una salida corta, pero esa no necesariamente es el camino que está trazado de parte de Dios, ¿sí? Siempre hay un camino que está trazado de parte de Dios, que es el camino correcto. Y ese camino en muchas ocasiones requiere paciencia, requiere que esperemos nosotros. Abraham estaba siendo postergado que tuviera hijos porque había un propósito de parte de Dios. Cuando ellos tuvieron hijos, ya tenía 100 años Abraham. O sea, todavía le faltaban 25 años para llegar allá. Y lo que estaba sucediendo con eso era que estaba haciéndose un propósito doble. Primero, se estaba diciendo, a través de esa paciencia que Abraham tendría que tener en los próximos años, a través de esa paciencia se estaba diciendo, básicamente, Dios es más grande que todos los años que puedan pasar. Dios es más grande que tener que estar esperando 25 años para poder conseguir algo, ¿sí? Y lo segundo que estaba haciendo Dios era que estaba básicamente asegurándose de que Sarai no pudiera tener hijos. Ya sé que en este momento ya no podía, ojo, pero básicamente si en este momento sucediera que tuviera hijos Sarai, todavía podrían haber dicho las personas alrededor, ¿sabes qué? Sarai tuvo hijos porque todavía podía. Nada más no se le había dado en los años anteriores. Pero ahorita todavía sigue joven Sarai. Entonces todavía podría, ¿sí? Ya sé que no era joven, nada más que en ese tiempo era un poquito más postergado en la edad de las personas, ¿no? Entonces, lo que hace Dios es que se asegura que llega una edad en la cual las personas no van a decir, Sarai pudo hacer esto porque todavía podía su cuerpo, sino que van a decir, sucedió que tuvo un hijo porque actuó milagrosamente Dios, ¿sí? Y por eso se esperaron. Por eso hubo ese tiempo de espera todavía muy grande. Tenía que verse que no era por Saraí y por Abraham, sino por el milagro de Dios que iba a conseguirse ese hijo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de no estar haciéndolo con una lógica que dice es porque es el camino corto y vamos a poder lograr y conseguir lo que queremos más rápido, ¿sí? Ese sería el quinto. Y el último, una
ocasión atractiva. Una ocasión atractiva. ¿Ok? O sea, ahí tenemos nosotros todo lo que se tiene que sumar. ¿Ok? Hay un deseo desorientado y luego llega una persona de confianza y te da una solución lógica. Y te da esa solución lógica que es aceptable para la cultura. Y esa solución lógica te va a conseguir las cosas que quieres más rápido. ¿Sí? Y esa solución lógica, una última parte, luce muy atractiva. ¿Ok? Porque aquí si notan lo que pasó con Abraham, es que se le presentó una oportunidad de tener otra mujer, simple y sencillamente. Se le estaba presentando una oportunidad de estar agarrando algo que era atractivo para él, ¿sí? Podía rendirse él a la lujuria sin ser juzgado por su misma mujer. Podía estarse rindiendo a la lujuria sin ser juzgado por la cultura y conseguir su hijo y estar haciéndolo todo por el consejo de una persona cercana. Entonces era una ocasión muy, muy atractiva para Abraham, ¿sí? Si tú sumas todo eso, llega la tentación, llega la caída y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una gran cantidad de consecuencias para Abraham, para Sarai y para Agar, porque los tres se ven envueltos en este pecado que hace que caigan todavía más lejos. Y hay una gran cantidad de consecuencias. ¿Okay? Ahora, nada más para terminar esta parte de la ocasión atractiva, me gustaría que se pusieran a pensar en el contexto en el que fue escrito esto, ¿ok? Porque creo que esta parte está muy, muy cimentada en por qué Dios escribió este recuento, ¿ok? Y nada más quiero para que consideren el contexto, que leamos otra vez cómo se presenta Agar, ¿ok? Chequen el versículo 1, dice, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, ¿ok? Quiero que noten esa parte. ¿Por qué creen que se destaca? Era una sierva egipcia, ¿ok? Y básicamente les voy a decir esta razón. La razón es porque nosotros nos encontramos en un libro que está plagado de referencias a Egipto, porque cuando fue escrito este libro, Génesis, fue cuando recién el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿ok? El contexto del libro de Génesis fue que fue escrito por Moisés después de que sacó al pueblo de Egipto, ¿sí? Y las múltiples referencias de parte de Dios, porque Él fue el que planeó esta historia, de Egipto, son para que se den cuenta, no siempre lo que luce atractivo es lo que tienes que buscar, ¿sí? Por eso, Egipto aparece de forma constante, y ya lo hemos encontrado. Cuando Abraham se encontraba en la tierra prometida y hubo una hambruna, hubo una sequía, él volteó a mirar a Egipto. Y entonces dijo, vámonos para allá, porque luce como que tiene una mejor tierra. ¿Sí? Estaba yendo por lo que luce atractivo, por Egipto. ¿Sí? Cuando Abraham y Lot se pelearon porque la tierra ya no tenía suficiente para soportarlos a ellos dos, ¿se acuerdan qué es lo que dijo Lot? Para poder irse a la tierra que estaba al este, Lot dijo que esta era una tierra que tenía mucho fruto, como el Edén, como el jardín del Edén de Dios. O también mencionó como Egipto. Y entonces fue y se fue a esa tierra que estaba cerca de Sodoma, de Gomorra, y sufrió las consecuencias de eso. Y entonces casi le cuesta la vida a Lot cuando llegan reyes a estar conquistando ese lugar en el que vivía por Sodoma. Y después de eso, en Génesis 19, vamos a ver que es destruida su casa. ¿Por qué? Porque vio hacia donde se lucía lo atractivo, hacia un lugar que se parecía a Egipto. ¿Sí? Y ya muchos siglos después, cuando el pueblo de Israel se encuentra en el desierto, ¿cuál es la constante respuesta que tienen ellos acerca de lo que están viviendo? Dicen ellos, ¿por qué no tenemos agua? Deberíamos de irnos más bien a Egipto. ¿Por qué no tenemos comida? Deberíamos estar en Egipto donde tenemos una gran variedad de comida y no estábamos comiendo solamente el maná. ¿Sí?
estaban ellos procurando siempre ir por eso. Entonces, ojo, hermanos, tenemos que guardarnos mucho porque puede lucir muy, muy atractivo. Pero si notan todos esos caminos, cada vez que se mencionaba Egipto, estaba yendo un camino que llevaba hacia el mal. ¿Sí? Entonces, a pesar de que lucía muy bien en primera instancia, iba a destruir las vidas de las personas. A pesar de que luce muy bien el tener una pareja, más en adulterio como lo estaba haciendo aquí para Abraham, eso fue y destruyó su relación. Destruyó varios años de su vida y después de eso fue una consecuencia porque el hijo que tuvo con Agar, Ismael, se convirtió en un enemigo constante de la nación de Israel. A pesar de que luce muy atractivo algunas formas de entretenimiento, de todos modos pueden llegar a estar agarrando un lugar en nuestra cabeza que después de eso se convierte en tormento. A pesar de que luce muy bien moverse a través de la escuela o a través del trabajo, a través de trampas, después de eso va y rompe la vida de uno. ¿Ok? Vamos a terminar nada más leyendo cuáles fueron las consecuencias para Abraham. Decía el versículo 4, y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, la consecuencia fue la siguiente. Cuando Agar concibió, ella empezó a decirse, ¿sabes qué? Yo sí le di un hijo. Y entonces empezó a verse ella por arriba de la esposa de Sarai. Y la empezó a ver a ella con desprecio, dice. Y entonces Sarai, que puso la idea, ahora estaba recibiendo el desprecio de Agar. ¿Sí? Entonces Sarai fue y sufrió por su pecado, por tentar a Abraham, y sufrió el desprecio. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y quiero que noten nada más. Sarai, cuando va y recibe este desprecio, ahora lo que hace, ¿qué es ella? No dice, fue mi culpa. Ella va y empieza a culpar a Abraham. Y le empieza a decir, recaiga sobre ti mi agravio. Fue por tu culpa. ¿Sí? Y entonces Abraham ahora está sufriendo la culpa de haber caído él en este pecado, de haberse entregado a otra mujer en la forma de su mujer que está despreciándolo ahora él. ¿Sí? Entonces, Sarai sufre por su pecado, Abraham sufre por su pecado, y no solamente Sarai y Abraham, porque si notan después, versículo 6, también Agar sufre por el pecado, tanto suyo como de los otros dos. ¿Sí? Versículo 6. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Entonces ahí tenemos nosotros que Agar va y sufre ahora por su propio pecado, porque ella fue y despreció a su señora, porque ojo, eso tampoco lo debió de haber hecho ella. ¿Sí? Entonces ella va y también sufre por su pecado. Y ahí, digo, eso va a ser para la próxima semana, pero se encuentra en un desierto y se encuentra al borde de la muerte, también por lo que ella hizo, porque fue y ella decidió huir de su presencia y lo que se piensa es que ella se decidió ir a Egipto. Cuando ella fue y huyó, pasó por un desierto que se encuentra al noreste de Egipto. Estaba yendo también en esa dirección de la salida fácil, ¿no? Y a través de eso también estaba sufriendo ella. ¿Sí? Entonces, si notan aquí el punto, hermanos, es, sea donde sea que hay pecado, van a haber consecuencias. Tú y yo nos tenemos que guardar, porque si dejamos caer en estas consecuencias y nos rendimos a estas tentaciones, vamos a pasar nosotros por cosas que van a costarnos fuerza, tiempo, nos van a costar noches de sueño, porque vamos a estar nosotros con una culpa bastante grande. Entonces ahí lo que tenemos que hacer son dos cosas, hermanos. Tenemos nosotros que entonces recaer mucho más en la gracia de Dios, por un lado.
Tenemos que recordar nosotros que para luchar en contra de cualquier pecado necesitamos de la gracia de Dios. Tú y yo no podemos solos. Necesitamos de Dios. Y también necesitamos que en los pecados que ya hemos caído, de las formas en las que ya hemos fallado, que Dios sea aquel que nos esté guardando, porque el pecado se va a cosechar. En ocasiones puede ser que se nos evite, pero en muchas otras vamos a estar nosotros sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y puede ser que aún el día de hoy las estemos pasando, ¿sí? Entonces aquí el punto va a ser, recaemos en la gracia para las tentaciones y recaemos en la gracia para las consecuencias. Y le decimos a Dios, tú y yo no podemos solos. O sea, tú y yo, ¿sí? No podemos solos. Necesitamos de ti, Dios, ¿va? Entonces, hermanos, es lo que quisiera que nos lleváramos el día de hoy, que seamos mucho más vigilantes y que vigilemos de todo esto que acabamos de ver. ¿Por qué? Las tentaciones vienen de una forma muy, muy atractiva. Entonces hay que guardarnos de no estarnos rindiendo a cada una de ellas. Bueno, vamos a terminar hablando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque a través del ejemplo de Abraham tú nos muestras qué tan propensos somos nosotros a caer. Tú sabes cuáles son los pecados que hemos tenido en nuestra vida, Padre. Nuestros hermanos quizás no están conscientes, pero tú sí lo estás. Y necesitamos ayuda para cada uno de ellos, Padre. Así que queremos colocártelos delante de ti el día de hoy. Ayúdanos a que dejen de ser deseos descontrolados en cada uno de nosotros, sino que más bien sean apaciguados y que aquellos deseos que son buenos, que se mantengan en un buen lugar delante de ti, Padre. Que aquellos deseos que son malos, que se desvanezcan por completo de nuestros corazones. Ayúdanos a no distorsionar buenos deseos, Padre. Y que si alguien aquí desea una pareja, desea un trabajo, desea una escuela, que no sea algo que vaya y rompa sus vidas o las forme, que sean más bien esos agregados que tú nos das, que son buenos regalos, pero que no son las partes necesarias de nuestra vida. Que podamos nosotros observar que lo único necesario es que te tengamos a ti, que podamos decirnos a nosotros mismos hijos de Dios, que podamos llamarnos nosotros como gente que te conoce a ti, que es cuidada por ti, gente que se sabe que tiene todo bien mientras tengan a tu Hijo Jesucristo y esa vida eterna, Padre. Ayúdanos a que no nos rindamos a las tentaciones, aun las que escuchamos de personas cercanas, que más bien evaluemos todo con tu palabra y que nosotros sostengamos que lo único que hay que hacer es aquello que en verdad tú has dicho, que es bueno, aquello que tú no has prohibido dentro de tu palabra, sino aquello que puede adorarte a ti, Padre. Gracias porque a pesar de que hemos caído ya, no sufrimos nosotros las consecuencias de todas las cosas que hemos realizado, Padre. Porque si no, el día de hoy nosotros ya ni siquiera estaríamos aquí. Ayúdanos a valorar esa gracia de parte tuya y a que las consecuencias que sí lleguemos a cosechar o ya estemos cosechando en nuestra vida, Padre, que las tomemos nosotros de tu mano, siendo personas pacientes, que no creen que merecen algo más, Padre, sino que saben lo que ha venido de parte tuya. No nos hagas ser personas que apuntan el dedo y culpan a otros, sino ayúdanos a ser personas que en verdad aceptan su responsabilidad, Padre, y que podamos luchar en contra de la siguiente tentación. Gracias porque tú eres tan paciente y misericordioso con nosotros, Padre. En nombre de tu Jesús. Amén.